Hola a todos, bienvenidos a Más Menos Menos Drama. Gracias a todos los que se han conectado en las anteriores conversaciones sobre la perimenopausia, un tema que nos afecta a muchas y que muy seguramente no sabemos cómo hablarlo, cómo procesarlo, y por eso creamos este espacio para que ustedes puedan escuchar e identificar qué es lo que está pasando durante esta etapa pues por la cual pasamos muchas mujeres. Queremos que las mujeres se preparen, se empoderen y se informen, sobre todo porque es muy importante, porque siempre hay que estar preparados para lo que viene, para lo que se está viviendo y para lo que viene. Jennifer. Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona. Desde el punto de vista deportivo me ha hecho mejorar mucho, mantenerme en el tiempo y bueno, la idea es que podamos sentirnos mejor, que todo lo que consumimos nos haga efecto para todos los padecimientos o los síntomas que tenemos. Y bueno, la idea sería hablar de la la menopausia. ¿Cómo influye el cambio hormonal en nuestra salud metabólica y qué podemos hacer para tomar el control? Para eso nos acompaña mi super nutri, Adolfo Rocha. Tengo más de 10 años ya conociéndolo, consultándole. Ha estado conmigo en toda la parte deportiva. Creo que es responsable de esto, de poder haber logrado campeonatos. Ha estado conmigo en la etapa del posparto, cuando me engordé 30 kilos y me tocó rebajar ese poco de kilos, en las lesiones, en todo, siempre pues lo llamo. Para mí es un gustazo que él nos pueda acompañar, que nos haya empezado a guiar también un poco en este proceso. Y bueno, que ahora quiero que me ayude en esta etapa también, porque obviamente es una etapa de muchos cambios. Adolfo Rocha es licenciado en Nutrición y Dietética de la Universidad Central de Venezuela, es máster en Programación Neurolingüística, es nutricionista certificado por la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva y es nivel 3 en quinantropometría. Bienvenido, Adolfo, y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jenny y Jessica. Un placer para mí siempre compartir un poco del conocimiento que durante estos años uno va adquiriendo, un poquito de esa experiencia y ponerla a la disposición de aquellas personas que estén interesadas y que estén en este periodo, específicamente el tema que nos compete hoy, que les interesa pues saber un poco más de esa información que dice las redes sociales y de primera mano poder llevarse consigo algo, ¿no? Claro que sí, Adolfo, gracias por estar también acá con nosotros. Y antes de comenzar, cuéntenos en los comentarios si están sintiendo falta de energía, si les parece que ahora están aumentando de peso y tienen más barriguita que antes, o si ahora les cuesta bajar de peso. Vamos a resolver todas estas preguntas, así que quédense con nosotros hasta el final. Chévere, Adolfo. Vamos a comenzar entonces. Adolfo, la mayoría de los síntomas que siente, por lo menos el 80% de las mujeres, son insomnio, sofocos, calorones, pero hay uno que ataca mucho y por lo menos a mí me atacó. Yo decía, bueno, pero ¿por qué ahora tengo una barriguita que no tenía? Haciendo lo mismo, comiendo lo mismo, entonces, sí, al parecer hay cambios en la salud metabólica con el tema de la perimenopausia, con esta etapa, con todos los cambios hormonales que estamos viviendo. Entonces, me gustaría saber si nos puedes contar un poquito cómo influye, cómo nuestro metabolismo cambia en la perimenopausia. Bueno, creo que esa pregunta engloba muchas cosas. Es buenísima porque de ahí nosotros podemos derivar todo este conversatorio. Si bien es lo que más, es una de las razones por las que muchas veces las pacientes llegan a mí, por esa parte estética en la que de repente les preocupa, oye, estoy que no bajo, hago lo mismo que antes. Esas palabras siempre son las mismas, entre comillas. Hago lo mismo que antes, pero no obtengo los mismos resultados que antes. Y cuando uno hace una pregunta tan sencilla como ¿qué edad tienes? Ya conectamos con en dónde puede estar, en qué etapa puede estar. Entonces, en virtud de ello, lo primero que vamos a estar comentando, que sí, es una etapa de cambio y como parte de estos cambios, como ya lo saben, hay una reducción de los estrógenos. Ok, partimos de este punto. Esta hormona tan importante en la mujer, hay una reducción.
Entendiendo esto, pasamos al siguiente punto. Esta hormona no tiene una acción solamente local, porque las mujeres dicen hormona femenina, aparato reproductor y solamente lo conectan con ese espacio. Pero resulta ser que las hormonas tienen receptores, es decir, sitios donde no solamente es el aparato reproductor, sino que tiene sitios receptores en todo el cuerpo. Por eso se habla de una condición sistémica. ¿Por qué? Porque la disminución de los estrógenos afecta a múltiples partes de nuestro cuerpo. Para hacer énfasis en lo que a ti te importa o la que a muchas mujeres les importa, que es la partecita del peso, vamos a detenernos y de toda esa parte sistémica me voy a quedar con tres cositas muy esenciales. Sistema nervioso central, cerebro, músculo y tejido adiposo, es decir, donde se deposita la grasita. Entonces, entendiendo que ya los estrógenos están disminuidos y esta disminución produce cambios en estos tres digamos, sitios, comencemos por el primero. Cuando se reduce la cantidad de estrógenos, comienzan a haber cambios. Entonces, ¿cuál será el primer cambio? Tengo afectación de mi sueño. ¿Y por qué tengo afectación de mi sueño? Bueno, básicamente porque hay una disminución en ciertos, por decirlo así, ciertas bacterias, como nosotros hoy lo llamamos, todo ese bioma que está en el intestino, y esas bacterias que tienen la capacidad de, digamos, crear un equilibrio a nivel de nuestros neurotransmisores, ya no están en esa capacidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando comienzan a haber esa disminución de estrógenos, también comienza a haber una disminución ¿de qué? De la serotonina. Okay. ¿Y qué pasa cuando disminuye la serotonina? Bueno, por esa misma disminución de los estrógenos, hay una actuación de una enzima cerebral, una sustancia que modula todo esto, que se llama la famosa monooxidasa. Esta enzima se encarga de hacer algo. Le dice, usted, serotonina, ya vamos a degradarla, vamos a hacer que salga más rápido del cerebro. Si la serotonina sale más rápido del cerebro, ¿qué pasa con nuestros niveles de serotonina? ¡Pum! Caen. Ajá, ¿y qué hace la serotonina? Muy sencillo, da sueño, quita el hambre y me hace estar happy. ¿Qué pasa si no tengo suficiente serotonina? Estoy gruñona, no duermo bien y quiero comer. Entonces, si como más, duermo menos y estoy de mal humor, por supuesto, entonces ya esto es un camino hacia el cual puede conducirme a la ganancia de peso. ¿Por qué? Porque, por una parte, los estudios han indicado que sueño irregular por debajo de 4 horas y fases interrumpidas de 2 a 3 veces en la noche trae consigo un incremento en el 25% de la incidencia de resistencia a la insulina. Ya por sí solo la alteración en el patrón de sueño. Ojo, no me he metido todavía con la alteración que viene per se por la disminución de estrógeno. Okay, vamos para allá. Estamos en la parte del sistema nervioso central. Ajá. ¿Y qué pasa? Entonces no tengo serotonina. Por otra parte, los mismos estrógenos traen consigo una disminución de ciertas sustancias. Una de ellas es la leptina, que es una sustancia que se libera en nuestro cuerpo, y otra es la grelina. ¿Qué hacen esas sustancias? Traen consigo que controlan que yo coma más. La leptina, cuando se encuentra elevada, le dice al cuerpo, ¡epa!, para la cantidad de comida que estás ingiriendo. Le dice por otro lado al tejido graso, ¡epa!, actívate y quema más grasa. Le dice al tejido muscular, actívate y quema más calorías. A nivel de la grelina, saciógenos. Entonces, la disminución de estrógeno inactiva o reduce la activación de esta sustancia. Entonces, por esa otra vía, hace que me dé también más hambre, que no esté saciado. Y el que no está saciado y tiene más hambre, come. Y entonces son más calorías, más energía que va a ingresar en el cuerpo por esa vía. De igual forma, la disminución de estrógeno a nivel del músculo va a reducir la quema de calorías, va a disminuir también la activación a nivel del cerebro, sigue también, por otra vía, la reducción del sistema nervioso central, menor activación de la adrenalina en el tejido adiposo, por lo tanto, menor lipólisis, lisis, rompimiento de grasa, menor oxidación, quema de esa grasa. Un estudio reciente en el 2022 indicó que esto en promedio podría llegar hasta unas 222 calorías,
¿Qué quiere decir esto? Transformado en energía. Que si antes yo me comía 1200 calorías, ahora me como esas mismas 1200 y ya no soy capaz de quemar las 1200. Posiblemente tengo una eficiencia de 1000. Hay 200 ahí que ya mi cuerpo no va a quemar. Ojo, una cosa es ya no quemo igual y otra cosa es ahora como un poco más. Claro. Y también, si a eso le agregamos la tercera variable, que hago un poco menos, entonces es el caldo de cultivo, el perfecto caldo de cultivo para incrementar el peso, aún diciendo, hago lo mismo que antes, pero no obtengo los mismos resultados. Seguimos. Si estas 200 calorías de más, nosotros decimos, pero ¿qué pueden ser 200 calorías de más? Vamos a verlo en el tiempo. Un kilito de grasa en términos técnicos, en términos, digamos, educativos más bien, no es que sea así, pero para que me entiendan un poquito, un kilo de grasa es lo equivalente a 7000 calorías. Es decir, un kilo de tejido adiposo en sus manos. Okay. Entonces, si yo voy sumando, por cada 1200 hay 200 que no quemo, entonces vayan sumando 200 de hoy, 200 de mañana. Cuando llego a 7000, mi cuerpo ¡pac!, sube un kilito. Otras 7000 de más, ¡pac!, otro kilito. Eso es nada más comiendo lo mismo que antes. Así Ahora, si por otra parte yo antes hacía ejercicio y ahora no hago ejercicio, entonces antes quemaba, por ejemplo, 300 más, ahora quemo 300 menos. Y ahí entonces trae como consecuencia que en conjunto hay alteraciones también de tipo intestinal, en el cual, digamos, en el intestino delgado hay un aumento en la permeabilidad del intestino, es decir, mi intestino ya no es igual que antes. Ahora mi intestino permite que entren ciertas sustancias que no entraban antes, que es como un colador. Okay. Un colador que se va rompiendo, por decirlo de algún modo. ¿Y por qué se va rompiendo? Porque al reducirse los mismos estrógenos, esto cambia la activación de ciertas citoquinas, sustancias proinflamatorias. Y estas citoquinas producen inflamación del intestino y este intestino se hace permeable. Imagínense que el intestino es el colador donde ustedes cuelan cosas y que es como si le pegaran calor. Entonces los microporos se van abriendo. Entonces, antes ustedes colaban el arroz y no pasaba ni un granito. Ahora entra todo. Ahora entran muchas más cosas que no entraban. Y en esas cosas comienzan a pasar sustancias que no tenían que pasar y generan un proceso inflamatorio. Eso a su vez hace que cosas que pasaban, que tenían que no absorberse, se comienzan a absorber. Y esto también pues produce alteraciones en la parte de los receptores de insulina, que a su vez la elevación de la insulina trae consigo una reducción de la utilización de grasas, una reducción de la oxidación, de la movilización y consecuentemente de la oxidación. Es decir, una cosa es que yo mueva grasa de los depósitos hacia la sangre y lo que llamamos nosotros oxidación es esa grasa ahora quemarla. Véanlo como un ejemplo en una locomotora. Una cosa es sacar el carbón y ponerlo ahí y otra cosa es que el carbón lo pongamos en el fuego. Así Yo es. puedo sacar carbón del depósito, pero si ese carbón del depósito nunca llega a donde está el fuego, no se quema. Entonces, hay dos cosas que están alteradas aquí. Una, la salida de la grasa de los depósitos y otra es la utilización de esas grasas una vez que están a nivel de los tejidos. Entonces, se genera una ineficiencia, si lo decimos de algún modo, una ineficiencia en la movilización de grasa, una ineficiencia en la oxidación o utilización de esas grasas. Y si vamos un poquito más atrás, a los depósitos, una ineficiencia en la forma en que los depósitos de grasa se acumulan, porque también van a ver que estéticamente comienzan a acumular grasa en lugares donde no acumulaban antes. ¿Y por qué? Porque al comenzar una reducción en los niveles estrogénicos, la relación andrógenos-estrógenos, como bien lo dijo el doctor Claudio, yo lo escuché, me tomé el tiempo de escucharlo, él les dijo, mira, las hormonas también, las mujeres producen hormonas masculinas. Ajá. Entonces hay una alteración en ese patrón, imagínense la femenina y un poquito de masculina. Al reducirse la femenina, la relación que había cambia y las mujeres comienzan a adoptar un patrón de distribución de grasa similar al del hombre. ¿Dónde acumula el hombre? En la barriga. Entonces, la grasa que antes acumulabas por razones de reproducción ginecológica en brazos y piernas y en las caderas, comienzas a acumularlo en el abdomen, similar al del hombre. Y esa grasa acumulada en el abdomen comienza a traer problemas de
alteración del patrón de insulina. Volvemos. Entonces, por eso, la gran mayoría de mujeres que asisten a la consulta con este cuadro de perimenopausia, o en muchos casos menopausia ya instaurada, tienen un síndrome metabólico, que es la conjunción de alteraciones en la acumulación de grasa abdominal, tienen alteración en los niveles de glicemia por alteración de la insulina, y la guinda, alteración en los lípidos sanguíneos, elevado los triglicéridos y elevado el colesterol. Entonces, la perfecta bomba de tiempo. Así ¿Vieron es. cómo una cosa tiene que ver con lo otro? Sí, totalmente. Yo estoy a punto de que lloro. Entonces, Frente, disculpa antes que me diga. te digo rápido, y frente a esta bomba, yo sé que vas a seguir con el punto, Adolfo, pero frente a esta bomba entre triglicéridos altos, colesterol alto, esta grasa abdominal, ¿cómo podemos adaptar la alimentación frente a esta bomba, ¿no? Porque ahorita existen métodos de dietas restrictivas, ayunos intermitentes o prolongados. ¿Cómo podemos afrontar, no? Tenemos esta bomba, ahora, ¿qué hacemos? Lo primero que hay que hacer es, yo siempre les recomiendo a quienes me escuchan que traten de buscar la ayuda de profesionales, que vean todo de manera integral Ok. y no de manera aislada. ¿Qué quiero decir con eso? Si ustedes van a un especialista, no estoy durmiendo bien, y solo le mandan algo para dormir bien, sin ir un poquito más allá. Entonces después me ponen algo para dormir bien. Ahora resulta ser que tengo problemas entonces me mandan, voy al endocrino y solamente se enfoca en mandarme un medicamento para controlarme la glicemia o la insulina. Ya tengo 2 medicamentos. Después, entonces, como no me siento bien, voy a un tercer, y entonces voy a asistir a alguien que me mande una dieta que a lo mejor no es una persona preparada para manejar todo este entorno. Entonces, solo me enfoco en el peso. Entonces, solo uno que se enfoca en el peso, uno que se enfoca en esto, pero todo esto, al verme mal, entonces, al no dormir bien, al tener un problema de insulina, entonces me deprimo. Entonces voy a un psiquiatra que solo se enfoca en ese aspecto y me va a mandar un antidepresivo. ¿Me siguen a lo que quiero ir? Sí, total. Cuando tengo especialistas que trabajan, una cosa es que trabajan en equipo, pero alguien lleva la batuta y ve desde un punto de vista integral y le dice, mira, tú lo que estás es en este periodo y esto te está teniendo como consecuencia. O sea, le explica esto que les estoy diciendo yo. Fíjate que el que nos está escuchando ya empieza a unir todo y no a verlo de manera separada. Y entonces ahora entiendo por qué estoy durmiendo mal, ahora entiendo por qué está esto, ahora entiendo por qué está esto. Entonces, cuando van a la asistencia de un médico y están abiertos a estas terapias, si son pertinentes según el caso, obviamente están, no es que están contraindicadas como lo vieron, sino, no es que no tengan contraindicaciones, sino que a diferencia de lo que se pensaba antes, que todo el mundo no, ahora mira, sí, y están más abiertas a esta terapia, y entonces esta terapia puede hacer que todo esto que funcionaba mal se arregle con una sola cosa. Y entonces, de manera coadyuvante y en equipo, las otras vías, ¿no? La parte nutricional, lo que ustedes quieran, ese soporte psicológico, lo que ustedes quieran, pero siempre tiene que haber alguien que vea de manera esto integral y lleve la batuta. Y con eso entonces voy a tu siguiente pregunta. Entonces, si tengo una persona que va a manejar la parte de alimentación de manera integral y entendiendo todo este cuadro, lo primero que tengo que ver es que estas dietas restrictivas, si ya de por sí, yo soy partidario de que, bueno, cada persona es un mundo. Entonces, por eso yo tengo mucho cuidado en este tipo de entrevistas y cuando hablo o escribo en redes sociales, de tener mucho cuidado con las generalizaciones, porque las personas solo se quedan con lo que quieren escuchar. Entonces, porque la gente que está consumiendo el contenido a veces dice ayuno, entonces escucha todo lo bueno del ayuno y entonces se mete más ayuno, se mete más ayuno. La pregunta es, en las siguientes 24, 48 o la semana siguiente, le va a salir puro contenido de ayuno, hablando bien del ayuno, y entonces la gente lo que va a hacer es reforzar la idea de que el ayuno es la última panacea y que no hay nada malo con el ayuno. Porque digamos, los algoritmos están diseñados para que yo siga escuchando lo que yo quiero escuchar. Entonces me voy sesgando mi opinión en contraposición a otros aspectos, a otras posiciones que pueden haber. Entonces, yo con esto quiero decir también, no decir que el ayuno no es malo, pero tampoco es la última panacea. Entonces yo tengo que adaptarlo. Y voy a poner el simple ejemplo. Jenny, vamos a poner tu ejemplo. Tú me dices, yo quiero hacer ayuno.
Pero eso hace que Jenny se va el sábado a rodar 4 o 5 horas a las 6 de la mañana. Ella va a ir con un grupo, el nivel de Jenny es alto porque está en el grupo elite de su categoría. Ella no va a salir a pasear, ella va a salir a dar lo mejor en su formato de entrenamiento. Entonces, si ella escucha en la red social que el ayuno es lo mejor y ella está en ese punto donde la grasita le molesta, ella va a pensar que el ayuno es lo que más le conviene. Pero si nos vamos al punto específico, al ejemplo específico de a Jenny no le convendría un ayuno. ¿Por qué? Porque lo que haría es acelerar el catabolismo, la destrucción de su masa muscular. Tardaría más de 72 horas en recuperarse de ese entrenamiento, de ese fin de semana, es decir, casi 3 días. Y yo estoy segura que antes de 3 días, Jenny estaba entrenando otra vez. Entonces va a generar un déficit tan importante que va a sentir falta de energía que se va a potenciar con la que está en el mismo cuadro. Claro. Y como está en una situación de ayuno, va a restringir el proceso de ingesta de nutrientes, que son importantes no solamente para reemplazar energía, sino también otros micronutrientes. Y si además ella vio otro programa donde no comer carne es bueno, o no comer alimentos de origen animal, entonces ella va a llegar y va a restringir los alimentos de origen animal, comprometiendo a lo mejor la ingesta de hierro. Entonces, la ingesta de hierro me va a traer como consecuencia una falta también de energía, o sea, el desgano que va a estar combinado con el problema de la falta de energía de la alimentación, con la falta de energía del proceso perimenopáusico. Y entonces, se vieron y ahí se complica porque entonces llega la cita y entonces le dan, no, es que le dan hierro y el problema no es solo de hierro, le dan más energía y no es problema de hierro. Era el proceso perimenopáusico. Le ponen las hormonas, pero si no come bien, no mejora. Le ponen las hormonas y come bien, pero si el hierro ya venía abajo, no se va a mejorar si no hay suplementación. Entonces vieron que no es una alimentación para una condición general. Es una alimentación para cada ser humano que está en esa condición o en esta etapa de la vida. Claro. Cada caso es distinto. Cada cabeza es un mundo, cada cuerpo es un mundo. Todo el mundo quiere escuchar, ¿qué es lo que me tengo que comer? ¿Qué es lo que me tengo que comer? Yo te puedo decir que en general sí, hay alimentos que en este periodo pueden ayudarte. ¿Cuál? Los famosos fitoestrógenos. ¿Y qué son los fitoestrógenos? Sustancias que tienen la conformación química muy similar a los estrógenos. Y como tienen una estructura similar, quiere decir que va a tener funciones similares a los estrógenos que ya tú tienes bajo. ¿Y cuáles son esos alimentos? Mira, del punto de vista, la famosa soya. La soya y sus derivados y sus fermentados van a ser beneficiosos para este periodo. ¿Por qué? Porque van entonces a tener una acción similar a los estrógenos y van a ayudarme a ser mejor. ¿Quiere decir que no tengo que usar terapia de sustitución hormonal? No, esto no sustituye una terapia y lo dejo muy claro. Esto ayuda y potencia una terapia de sustitución hormonal. No sustituye, mejora. Entonces, sigo en esto. Hay otros alimentos, por ejemplo, el edamame, el tofu, el brócoli, las famosas isoflavonas, las lignanas que están en la linaza. ¿Está en el aceite de linaza? No, está en la semilla. Entonces tengo que licuarla y ese polvito es el que me va a dar lo que yo necesito. ¿Qué aspectos generales de mi alimentación? El contenido de fibra. ¿Por qué? La fibra va a ser una sustancia prebiótica, es decir, va a ayudar a que las bacterias de mi intestino tengan comida, las bacterias buenas. Y al ellas estar bien alimentadas, pues yo voy a favorecer todos los procesos que le dije hasta este momento que tenían que ver con las bacterias, ¿no? Las bacterias, sí. ¿Qué otros alimentos? Bueno, ¿qué otros alimentos tengo que yo cuidar? Lo voy a trabajar a nivel de macronutrientes, proteínas, grasas y carbohidratos. Usualmente a mí vienen a la consulta personas que yo como de todo. Perfecto. ¿Y comes bien? Sí. Y cuando profundizamos un poquito más, y lo sabes, Jennifer, las proteínas, cuando contabilizamos cuánto estás comiendo de proteína, hay que hacer pequeños ajustes. Inclusive gente que tiene mucho tiempo manejando nutrición, en estos periodos tenemos que llevar a rangos un poquito superior. Cuando hacemos un recordatorio en una buena historia nutricional, en la parte dietética, ¿qué estás comiendo? ¿Cuál es tu frecuencia de consumo de estos alimentos? Y te das cuenta que, por ejemplo, una mujer de 65 kilos tendría que estar consumiendo, si trabajamos con el rango superior de proteínas, 130 gramos de proteína. Entiéndase que 130 gramos de carne, pollo, pescado no son 130 gramos de proteína. Cada 30 gramos de producto de origen animal me aportan tan solo 7 gramos de proteína.
Entonces, significa que tienen que comer entre 4 o 5 raciones en el desayuno, no una rebanadita de jamón, una de queso. Significa casi que 2 huevos, jamón, queso. Significa que en el almuerzo no son 90 o 60 gramos de pollos, estamos hablando de 150 gramos de pollo, pescado, carne, según sea, o granos, según la tendencia a la que vaya. No es un poquito de granitos, no. Y en la cena, nuevamente y posiblemente, en algunos casos, hasta suplementos de proteína para cubrir toda esta cantidad. Y cuando vemos, están entre un 60, 70% de la ingesta total que deberían estar ingiriendo. Un día no importa, pero cuando lo vemos de manera crónica, empiezan entonces las reservas de masa muscular a caer porque no hay un aporte adecuado dentro de la dieta. A esto agreguémosles que estas dietas restrictivas a las que tú haces mención, ¿qué pasa? No comas esto, no comas lo otro, reduce la posibilidad de la ingesta de energía, usualmente limitando los carbohidratos. Resulta ser que los carbohidratos son los que aportan energía. Al no haber energía, el cuerpo tiene que usar las proteínas como fuente energética, cuya función principal no es la de aportar energía, es la de estructural, es la de hacia los músculos, hacia las enzimas. Ahora, cuando no tengo suficiente energía, el cuerpo dice, mire, ¿qué hacemos ¿de dónde sacamos energía? Bueno, dale, actívame ahí todas las enzimas catabólicas, glucagón, adrenalina, cortisol, destrúyeme todo lo que tú ves ahí, esas proteínas, degrádamelas en aminoácidos, esos aminoácidos entran en el hígado los convierte en azúcar y obtengo energía a partir de las proteínas. Entonces, pero si yo como bien proteína, sí, pero al no comer carbohidratos no me estás dando la energía que necesitas y esa proteína que tú te estás comiendo no va a ir a ningún lado. Pero y ahí tú ves que entonces también por ahí toman colágeno, pero el colágeno no les va a hacer nada porque el colágeno funciona cuando tú te estás comiendo todas las proteínas que necesitas. Si tus proteínas no están al tope, tus colágenos van a también ser parte de la energía que estás y estás perdiendo el dinero. ¿Vieron cómo una cosa tiene que ver con la otra? Ajá. Estabas comentando el tema del colador, todo lo que empieza a filtrar hacia nuestros intestinos, que cosas que antes no pasaban, no permeaban, ahora empiezan a entrar en el intestino, cosas que no tienen que ver con eso. Entonces, ¿cuál sería el papel de la salud intestinal, de la microbiota? O sea, ¿cómo podemos convertirla en nuestra aliada? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuánto influye? O sea, ¿cuál es el papel de la fibra allí? O sea, comer bastante fibra, ¿cómo nos puede ayudar eso? Bueno, como todo, tenemos que, no es una, como digo yo, una lista de mercado, porque, por ejemplo, tenemos que ver cuál es el estatus de ese intestino, cómo está ese intestino, porque como tú lo dijiste, hay cosas que antes me caían bien, que ahora posiblemente no me caigan mal, y la misma fibra en unas condiciones, más que ayudarme, me puede perjudicar si lo consumo en exceso. Por eso hay recomendaciones. Se recomiendan entre 25 y 30 gramos de fibra. Hay gente que necesitará más cantidad de fibra, hay gente que necesitará un poquito menos. Entender que la fibra viene en dos vertientes. Fibra insoluble, que está en los alimentos integrales, y fibra soluble, que está en la concha, en los vegetales, en la concha de la fruta. Y esos dos tipos de fibra son importantes. Ahora bien, ¿por qué van a ser importantes? Porque son parte de la alimentación de estas bacterias. Que cabe destacar que cuando se está en la etapa perimenopáusica y de menopausia, entonces al disminuir los estrógenos, ¿qué pasa? Las mujeres van a ocurrir dos cosas. Aumenta la diversidad de bacterias. Entonces todas hacen, bravo, aumentamos. Sí, pero las que aumentan son las malas y reducen son las buenas. Entonces, ¿cuáles aumentan? Bueno, aumentan las firmicutes, aumentan las famosas bacteroidetes que están asociadas con obesidad por los procesos inflamatorios a los que están relacionados. ¿Y cuáles disminuyen? Los lactobacilos. Entonces, al reducir los lactobacilos, esta relación que se modifica trae como consecuencia que hay alteración a nivel del intestino delgado, la inflamación que les dije, la permeabilidad. Y a nivel del colon, pues otros problemas. También acuérdense que estas bacterias se encargan de hacer algo bien interesante. Las bacterias, viendo la pregunta que me haces tú, Jenny, existe un concepto que se llama estroboloma. Yo no sé si ustedes lo habrán escuchado. Estroboloma es la capacidad que tienen estas bacterias de transformar la forma inactiva de los estrógenos a su forma activa. Okay. Y entonces una vez que lo transforma en su forma activa, esto es reabsorbido, este estrógeno que fabricaron ellas, pasa a la sangre y adivinen, van para los tejidos donde se necesitan los estrógenos. Es decir, que las bacterias pueden ayudar
dentro de la síntesis de los estrógenos, sí. Entonces, si yo tengo una buena salud intestinal, yo voy a tener una ayuda de esas bacterias en la fabricación de mis estrógenos endógenos a través de este fenómeno que se llama estroboloma. Entonces, pasando mi forma inactiva de mis estrógenos a mi forma activa. Entonces, ¿y qué tiene que ver la alimentación? Porque cuando yo limito los carbohidratos y los limito todos, pongo en riesgo los alimentos que necesitan las bacterias. Entonces, una cosa es ingerir carbohidratos de buena fuente y otra cosa es eliminar los carbohidratos de mi alimentación total. Y ahí son los riesgos en los que se cae. Y al haber alteración en la flora intestinal, también suele haber alteración de la cantidad de bacterias en la flora vaginal. Y por eso también aumenta el riesgo de infecciones vaginales en este periodo. Además de la resequedad y otros problemas, pero esto conlleva también a este cuadro. Ajá. Adolfo, ya hablamos que las proteínas son súper importantes, pues los carbohidratos, las fibras pues solubles y los otros tipos de fibra que son imprescindibles. Pero ¿qué otros alimentos son imprescindibles a nivel de grasa, por ejemplo? ¿Hay que excluirla o hay que empezar a ingerir grasa buena como el aguacate, el aceite de oliva extra virgen? ¿Y qué debemos excluir? Porque, bueno, yo, por ejemplo, el alcohol, si yo no tomo alcohol, ahora menos lo tomo, por ejemplo, porque, o sea, yo sé que me cae de la patada. Sí, los alimentos proinflamatorios hay que aumentar por los hábitos. Entonces, bueno, desde cosas que no son alimentos, pero son las drogas lícitas, como hablamos del cigarrillo, el alcohol, son proinflamatorias, no solamente a nivel de la secreción de ciertas sustancias que producen inflamación, sino también en esos objetivos que puedo tener yo de mejorar mi masa muscular, porque ellos inhiben la resíntesis muscular y toda una cascada de eventos que son bien complicados, pero que en última instancia el resultado es que no mejora mi masa muscular y que ya estoy en una condición que acelera mi destrucción muscular. Adicionalmente a esto, hay sustancias que son muy ricas, no solamente en estos fitoestrógenos, como le llaman, sino también que son ricas en vitaminas y minerales y otros compuestos. Por ejemplo, vegetales como el brócoli. Hay frutas, por ejemplo, como la mora, que también tiene otras sustancias que son muy útiles. La reducción de las grasas, las famosas grasas trans en los alimentos, las grasas saturadas en productos, digamos, manufacturados, la poca ingestión de grasas monoinsaturadas, como puede ser en los pescados, los aceites extra vírgenes, como lo está diciendo, por ese exceso de grasofobia que hay en la dieta, o carbohidratofobia, piensan que, bueno, lo único que hay que comer es proteína. No, la dieta no tiene por qué ser perfecta, porque a veces yo entiendo que hay un contexto, pero sí hay dentro de cada uno la intención de que esa dieta sea con lo poco que tengo, trato de hacerlo mejor. Entonces, no tengo dinero para comprar un extra virgen, pero tengo dinero para tomar alcohol. Entonces ahí hay una incongruencia en mis objetivos. Entonces yo tengo que redireccionar mi dinero hacia potenciar pues mi alimentación. ¿Qué puedo decirles también bueno, también está, yo les dije en el caso de los garbanzos, en las oleaginosas, y quiero hacer una parte aquí, porque estamos hablando de que llega una mujer sana que simplemente está en un periodo de perimenopausia o menopausia. Y nada más distante de eso, porque vamos a estar claros, cuando yo atiendo pacientes o quienes me están escuchando, los médicos que en conjunto reciben pacientes, sabemos que no llegan así solo con el cuadro de perimenopausia, llegan con lo que llamamos nosotros otras patologías subyacentes. Es decir, ¿qué hago con la mujer que ya venía con diabetes? ¿Qué hago yo con la mujer que ya venía con resistencia a la insulina y que tenía hipertensión? ¿Qué hago yo con la mujer que tenía ya problemas de colesterol, triglicéridos, insulina, hipertensión? O sea, no hay un caso, no todos son los casos. El más sencillo es el que viene con solo perimenopausia. Ese es el más sencillo y mira todo lo que trae. Ahora agréguenle cuando vienen personas con todos estos problemas y además, como yo digo, con los virus mentales. Los virus mentales es producto de las creencias y toda esta desinformación producto de la supuesta información. Entonces, que a veces los especialistas, yo estoy seguro que muchos de ellos están de acuerdo conmigo, pasamos más tiempo la consulta tratando de desmentir lo que otros dicen que creen que es verdad, que lo que nosotros muchas veces queremos decir que haga el paciente. Es que mire, doctor, o mire, licenciado, yo escuché que esto sirve. Y hay que, no, esto no. Y por eso a veces se trata mucho de educación en la consulta. Y por eso yo soy
fiel creyente de la educación dentro de las consultas. Hay que tomarse su tiempo, porque si yo simplemente te digo a ti, tienes que comer alfalfa porque sí, porque tienes que comer espinacas, ya va, porque resulta ser que esa paciente, o yo tengo una listica aquí que te voy a pasar con, mira, come acelga, espinaca, alfalfa. Sí, pero resulta ser que tú eres una paciente que generas cálculos renales. Y si yo te doy exceso de espinaca, exceso de hojas verdes, incremento la actividad de la formación de cálculos de oxalato. El oxalato es una sustancia que está presente en esos de hojas verdes y que une con el calcio y precipita la formación de cálculos en los riñones. Entonces yo tengo que tener cuidado. O yo tengo una paciente que tiene hipertensión y está tratada desde el punto de vista cardiovascular y tiene un medicamento para disminuir la viscosidad de la sangre. Y resulta ser que yo te doy vegetales de hojas verdes y te doy alfalfa. Y esos son ricos en vitamina K. Y esos son procoagulantes. Entonces lo que hago son peores. Estás viendo que algo que es bueno en un contexto puede ser no muy útil. O el exceso de vegetales, el exceso de fibra y vegetales de hoja verde, y te pongo tomate verde que tiene catequina, el exceso de esos tres, porque supuestamente son buenos, te pueden disminuir la absorción del hierro. Claro. ¿Se dieron cuenta? Sí, Entonces, total. es múltiple la cosa. Hablando de eso múltiple, te pregunto, Adolfo, ¿qué suplementos consideras que estamos hablando de alimentos? Ahora, ¿qué suplementos consideras que pueden ayudarnos a sentirnos mejor? Sabemos que es múltiple, pero ¿qué podemos aportar, no? Mira, yo puedo decirte muchos, pero no te voy a decir ni el contexto ni las dosificaciones porque eso cambia. Claro. Te voy a nombrar muchos. Te voy a hablar de la artillería, así mismo, la artillería. Pero no para una, sí, claro, pero no para todo el mundo esa artillería es necesaria. No es que el que esté escuchando y que yo me voy a tomar toda esta lista, no, porque cada uno. Claro. ¿Qué te voy a decir? Por ejemplo, tenemos, después que tú arreglaste el sueño, ¿qué me puede ayudar algunas veces? La famosa melatonina. ¿Ok? Porque la melatonina, pero eso hace que si mi alimentación no es buena, la melatonina de mi cuerpo no se va a fabricar. ¿Por qué? Porque para que pase la serotonina a melatonina yo tengo que tener suficiente omega 3. Entonces me voy a tomar omega 3, me compro el primero. Pero resulta ser que depende de qué omega 3 te compres, porque no es lo mismo rico en EPA que rico en DHE, porque para este caso de las mujeres tiene que ser más rico en DHE que en EPA, por ejemplo. Mira, magnesio, también lo utilizamos, pero no es el mismo en el magnesio en forma de sales que en forma quelada de glicinato, por ejemplo. Resveratrol. ¿Por qué? Porque si bien no es un fitoestrógeno, tiene acción fitoestrogénica, es decir, tiene acciones parecidas a los fitoestrógenos sin ser fitoestrógeno y tiene acción, pero cualquier resveratrol, no el transresveratrol o el resveratrol liposomal, en unas dosis según sea la situación. La persona. La persona. Vitamina D, bueno, depende. Por lo que vivimos aquí en Canadá, las mujeres necesitan vitamina D. En países tropicales quizás no, pero hay personas que están en países tropicales que tienen bajos niveles de vitamina D. Entonces, bueno, ¿y en qué dosificación? 1000, 2000, 3000 unidades. Eso va a depender de la situación en la que se encuentre. El uso de colágeno, qué tipo de colágeno, péptidos de colágeno, pero si tomas el colágeno y como te dije, no está bien, ni la vitamina C porque no consume fruta y no está bien tu ingesta de proteína, el colágeno, pues no, su síntesis y su utilización no va a ser muy útil. ¿Qué otro? La suplementación con algunos tipos de proteína. Hoy en día inclusive se está usando la misma creatina que se utilizaba solo en deportistas, también se está utilizando ya en mujeres perimenopáusicas y menopáusicas porque no solamente mejora lo que tiene que ver con la parte muscular, sino también cerebral, prevención de lesiones. Es muy útil. La cúrcuma, la pimienta negra, el ginseng en ciertos cuadros. Vieron que la lista es larga, les digo. Y hay dosificaciones para cada uno. Los fitoestrógenos ya en suplementación como tal. Los famosos probióticos. Pero cualquier probiótico, mira, hay sus características. Porque, un probiótico, escuché a un influencer diciendo que los probióticos. Pero no me dijo qué probiótico. Fui a otro porque seguí viendo el Instagram o el TikTok y entonces vi que tenía que tener más de 25,000 unidades porque menos de eso no me sirve. 25 unidades de UFS, unidades formadoras de colonia. Entonces busco uno de 25,000. Pero entonces era de una sola cepa. Después vi otro que me decía que eran más de 10 cepas. Pero me compré uno de 10 cepas
con más de 25.000, pero que no tenía la que yo necesitaba, que eran los lactobacilos. Entonces, tenía que tener incluido lactobacilos. ¿Se dieron cuenta? Y así como ese detalle, cada uno de los suplementos, en sus formas absorbibles, biodisponibilidad, ¿qué momento? Me tomo todo junto en el desayuno. No, porque hay unos que se tienen que tomar con la comida, por ejemplo, como el resveratrol, los que tienen los omega 3, la vitamina D, todos aquellos que tienen un origen, digamos, de grasa, van a ser mejor absorbidos con las grasas. Tengo anemia, me mandaron hierro. El hierro tiene que ser entre comidas. ¿Por qué? Porque es donde hay el pico de acidez máxima en el estómago que favorece la absorción del hierro en su forma hemínica, pues absorbible. El hierro en su forma ferrosa. Entonces ese es el mejor momento. Y depende de qué problema tengo. Si tengo algún problema con la permeabilidad intestinal, la glutamina, que permite la regeneración del tejido intestinal en una dosificación específica. Y aquí puedo estar todo el resto del día diciéndote cosas muy específicas. Hay cosas que sí sirven, cosas que, y hay otras cosas, múltiples cosas que sí no sirven dentro de la asesoría, digamos, de suplementos nutricionales. Pero yo te estoy hablando de los que hay cierta evidencia y no de los que no, porque sería más larga los que no que los que sí. Ok. Jenny. Adolfo, partiendo de que no todas las mujeres son aptas para una terapia de reemplazo hormonal, porque bueno, tienen pues algunas patologías o algunos casos específicos. ¿Tú piensas que desde la nutrición se puede ayudar a equilibrar esas hormonas y qué rol jugaría el ejercicio físico allí? Bueno, yo no podría decir, porque no soy quien, no tengo, como decir, la evidencia científica para decir que podría sustituir por completo. Pero lo que sí te puedo decir, entre no hacer nada y hacer algo, siempre va a ser mejor hacer algo que no hacer nada, en cuanto a la nutrición y el ejercicio. Ahora bien, en cuanto a la nutrición, como les dije, o sea, quitar aquello que me proinflama, quitar aquello que me está sobrando, agregar aquello que me está faltando, suplementar aquello que me puede mejorar. Y si a esto le agrego el ejercicio, y voy a hacer una parte de esto del ejercicio también, porque hay mucha falta de información en los especialistas que manejan a este tipo de pacientes con el ejercicio. Tampoco, por eso es que digo, tienen que buscar gente que esté preparada en esto, porque no simplemente es salga a caminar. Eso no es suficiente. También, así como usted receta, hay lo que se llama prescripción del ejercicio. Y la prescripción del ejercicio es como usted prescribe también igual una receta médica, también un suplemento. Usted se lo va a tomar por tanto, este suplemento por tanto tiempo, a tal hora. Igual pasa con el ejercicio. ¿Qué tipo, qué cantidad, qué duración, qué intensidad, qué progresión? En cada uno de ellos. Porque existe lo que tiene que ver con el ejercicio cardiovascular, que tiene unas mejoras muy específicas desde el punto de vista de mejora de la tensión, vasodilatación, mejor disminución de la mejora de la HDL, reducción de la LDL. Pero el ejercicio cardiovascular por sí solo no me va a mejorar los receptores de insulina. Entonces yo tengo que mejorar la parte de entrenamiento de fuerza, la parte el fortalecimiento de los huesos, la salida de calcio viejo y entrada del nuevo, lo que llamamos nosotros resorción ósea. Eso lo consigues con el ejercicio de fuerza, la mejora de la masa muscular y activación de la parte metabólica en reposo. Pero entonces, ¿qué músculo? Entonces voy a un gimnasio donde me mandan a entrenar como si yo estuviese entrenando para fisiculturismo, que me entrenan lunes solo pecho, martes solo. No, la prescripción es diferente. Tú posiblemente tienes que entrenar en una misma sesión arriba y abajo. Porque nada más puedes ir 3 días. Entonces tú tienes que ir a la misma sesión, porque si le mandas un solo día a pierna, estás un solo día trabajando el 65% de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque los grupos musculares más grandes son los segmentos inferiores y el grupo más pequeño es el segmento superior. Entonces, si tú quieres bajar de peso, porque ese es tu problema, tienes que meter un solo día segmento arriba-abajo. ¿Qué ejercicio? ¿Cuántas repeticiones? No, es que me mandan muchas y hago 20. Y tú le preguntas, ¿y si yo te mando con ese peso que te pusieron a hacer más, cuántas podrías hacer? Como 10 más. Entonces, tú no estás trabajando con la carga adecuada. Ya. Porque tú estás trabajando subutilizada, por eso tú no estás perdiendo tu tiempo en el gimnasio si quieres mejorar. Entonces, el peso, las repeticiones, los descansos entre serie y serie. Gente que piensa que porque no descanses está haciendo mejor trabajo. No, entre serie y serie tienes que descansar porque si no, entonces en la serie siguiente, ya no puedo, vas a quitarle un poquito de peso. No puede ser que hace un minuto atrás tú podías levantar 10 kilos y ahora no puedes levantar 10 kilos. Simplemente el descanso. Entonces, la sensación de que estás, como digo yo, agitarse no es moverse. Entonces, hay que hacer un esfuerzo. El descanso, los días entre series.
o músculo, mujeres que, es que yo quiero entrenar piernas, tú la ves entrenando lunes, miércoles, jueves, viernes, piernas, y de aquí para arriba, un día, ahí están raspadas. Entonces, la mayoría de las fracturas, ¿por qué tú crees? Es porque se tropiezan y no tienen cómo aguantarse con las manos. Ujú. Cuando tienen más edad. Entonces, es todo. Fíjense. Y la flexibilidad, y no menos importante, que es aumentando el rango de movimientos, porque gente que no puede hacer ni este movimiento del cuello, gente que no se puede agachar. Entonces, la flexibilidad, la capacidad cardiorrespiratoria, la fuerza y la composición del cuerpo es lo que nosotros llamamos aptitud física, o mal llamado algunas veces que piensa que es estar buena, que es el fitness. Estar fit es tener una buena aptitud física. Y la aptitud física son estos 4 componentes. Tomando en cuenta estos 4 componentes, Adolfo, y que ya nos quedan como 3 minutos antes de finalizar nuestra charla contigo, ¿qué mensaje le puedes dar a estas mujeres que nos están viendo y que sienten miedo o incertidumbre sobre esta etapa? ¿Qué les dirías, no? Porque nos hablaste nos diste una cátedra alimenticia importante que hay que tomar en cuenta desde la alimentación hasta el término deportivo, la actitud física que nos acabas de decir. Pero ¿qué mensaje brevemente le puedes dar a las mujeres que tienen miedo de enfrentar este reto alimenticio y este reto también físico? Mira, lo primero que yo les diría es que si bien saben, cada una de ustedes que saben que este periodo trae cambios, está lleno de dudas, de momentos de incertidumbre e incluso frustración, quiero que se lleven que no están solas, ¿ok? Durante este proceso. Que el cuerpo de cada uno de ustedes es sabio y con la alimentación y los hábitos adecuados, como lo escucharon, pueden sentirse fuertes, se pueden sentir llenas de energía y en armonía, sobre todo con esta nueva etapa. Eso es un punto importante. Que con ajustes en el estilo de vida, que por más pequeño que sean, ellos pueden hacer una gran diferencia. Que no se trata de restringir, sino se trata de aprender a nutrirse con un propósito. Que si sienten que necesitan una guía en este camino, que no se sientan que están solas y que estoy seguro que hay una cantidad de buenos profesionales que están afán de ayudar a cada uno de ustedes de una manera personalizada, adaptando a cada una de las necesidades. Así es. Oh, gracias, Adolfo, te adoro. 1.000.000. Yo también. Gracias por esa cátedra que siempre me das, por eso es que yo tengo tantos años contigo. De verdad, ha sido un placer. Creo que todas las mujeres que vean este programa se van a sentir comprendidas, van a saber que hay un camino, que hay que hacer hábitos, porque sin hábitos, la vía fácil, la vía rápida no existe. Todo es un proceso y hay que trabajarlo. Recuérdanos tus datos, por favor, de contacto para quienes nos estén escuchando, te puedan, se puedan comunicar. Bueno, las personas me pueden contactar en mi Instagram, Adolfo Rocha Fit, ahí están los datos, ahí están donde me pueden conseguir, pueden seguir las publicaciones, pueden seguir también, pues, si están interesados en consulta, y que se lleven este último mensaje, yo les podría dar que piensen que su bienestar es una inversión, no un gasto, que su cuerpo merece cuidado, amor y atención, y que lo mejor de todo, aún tienen mucho por descubrir y disfrutar de esta etapa. Amén. Y si me preguntan a mí, que yo les paso el contacto personal. No, gracias Adolfo por acompañarnos en este espacio, por instruirnos a muchas, a las que estamos iniciando esta etapa, también es súper importante. Y bueno, a ustedes por acompañarnos. Muy seguramente, Adolfo, esperamos volverte a tener en este espacio, porque sé que hay otros puntos también fundamentales que hay que tomar en cuenta en la perimenopausia y que pues esperamos que nos vuelvas a acompañar. Desde luego que sí. Chévere, gracias. Nos vemos, ya saben que pueden seguirnos en más menos drama. Aquí van a ver pues el usuario de Instagram de Adolfo y acá están viendo el de más menos drama. También nos pueden seguir en La Condado. Soy Jessica CMG y también pues ya estamos en YouTube, entonces ahí también pueden disfrutar de estas grandes conversaciones y por supuesto por todas las que vienen pronto. Nos vemos. Chao, chao.